Bien, hoy vamos a empezar la clase número 4 del curso de epistemología aplicada a la investigación en ingeniería. El módulo 4 corresponde a métodos científicos, modelos simples y modelos mixtos. ¿Sí? Cuando miramos el ámbito de la filosofía de la ciencia, podemos percibir dos, escuelas que son históricas dentro de este campo, que son la escuela aristotélica y la escuela galileana. Vamos a hacer una pequeña síntesis de ambas, como para entrar en contexto. ¿Sí? Con respecto a la escuela aristotélica, ¿sí? Para Aristóteles, la ciencia inicia cuando aparece la percepción de los fenómenos y luego conecta el fundamento con darle sentido a dichos fenómenos. Es decir, esto es lo que se entiende por darle razón a los hechos. Entonces, primero, apreciamos la percepción de un fenómeno y después le damos sentido en base a la razón. El carácter de la escuela aristotélica es inductivo, ¿sí? Al obtener esto, ¿por qué? Porque se obtienen explicaciones de los fenómenos, para luego volverse deductiva al dar lugar a enunciados que parten de las explicaciones. Entonces, tiene un proceso inductivo-deductivo para llegar a la generalidad de los enunciados, ¿sí? Y también establece que los fenómenos tienen 4 causas, ¿sí? Una causa que es formal, una causa material, una causa eficiente y la causa final. Aristóteles basaba sus explicaciones en facultades, propiedades o potencias, posibilidad, digamos, de generar algo. Y enarbola una comprensión teológica y finalista de los hechos. ¿Sí? Luego tenemos la escuela galileana. ¿Sí? Lo que se conoce como ciencia moderna, ¿sí? No aparece de la nada. Hay gente, digamos, que estuvo antes de Galileo, ¿sí? Como Grosseteste, Bacon, Occam, Autrecourt. Estos son actores de una serie de acontecimientos socioculturales de base para la escuela galileana, ¿sí? En la cual se reemplaza la impronta metafísica y finalista que viene de la escuela de Aristóteles, es decir, darle al final un sentido teológico a la ocurrencia de los fenómenos, ¿sí? Es como decir vulgarmente, digamos, los fenómenos ocurren porque Dios así lo quiso, digamos. Eso es algo característico de la escuela aristotélica, ¿sí? Entonces, se reemplaza esta impronta metafísica, finalista, ¿sí? Por un enfoque funcional y mecanicista. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a pesar los principios de funcionamiento de los fenómenos, ¿sí? Y otros factores se suman también a esto, digamos, el inicio del capitalismo, el enfoque que recupera la escuela pitagórica, ¿sí? La nueva clase social urbana, la burguesía, ¿sí? Es decir, todo un escenario promoviendo un cambio en el enfoque científico, ¿sí? Y un aporte importante de la escuela galileana es el valor que tiene la abstracción. Fíjense que, la vigencia que tiene esto, que hasta hoy en día nosotros nos valemos de la abstracción y de la idealización para generar ciencia. Entonces, como hoy vamos a ver algo de los modelos simples y mixtos, ¿sí? Y necesitamos este contexto introductorio para poder entender lo que viene ahora, ¿sí? Que es una clasificación de métodos científicos.
¿sí? En dos grandes grupos. Los métodos simples, ¿sí? O modelos científicos simples, y los modelos mixtos. ¿Tá? Entonces, dentro de los modelos simples, yo tengo el modelo deductivo, ¿sí? El modelo inductivo, el modelo analítico y el modelo sintético. Y después, los modelos mixtos no son otra cosa que concatenar o combinar alguno de estos modelos simples, ¿sí? Ya sea explícita o implícitamente, ¿sí? Dentro de esa categoría tenemos deductivo-inductivo, analítico-sintético, ¿sí? Hipotético-deductivo e histórico-comparativo, ¿sí? Fíjense que en los cuatro modelos mixtos estamos percibiendo una cierta iteración o retroalimentación entre la generalidad y la especificidad. Es decir, voy de lo específico a lo general en ambos sentidos, ¿sí? Y dependiendo, digamos, de cómo se plantea el modelo. Hemos hablado de algunos enfoques, ¿sí? Anteriormente, en clases anteriores estuvimos ya tocando estos temas y es probable que en un sutil contexto las corrientes clásicas, ¿sí? Nos hagan difícil el poder explicar con claridad y distancia esta clasificación. Pero vamos a hacer un intento para que quede lo más claro posible. Empezamos con los modelos simples. Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas por filósofos de la antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Entonces, el método deductivo nace en la escuela aristotélica y cabe destacar que la palabra deducción, ¿sí? Viene del latín deducere, que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una proposición. Este método logra inferir algo observado a partir de una ley general. Es decir, yo voy de lo general a lo específico en el modelo deductivo. Esto lo diferencia, lógicamente, claramente del método inductivo, que hace el proceso contrario, ¿sí? Formula leyes partiendo de los hechos que se observan. Es decir, voy de lo específico para enunciar lo general. Volviendo al razonamiento deductivo. El deductivo se basa en silogismos, ¿sí? Por ejemplo, un silogismo es decir, la primera proposición, todos los metales se deforman. La segunda proposición es el hierro es un metal. La tercera proposición es una consecuencia, ¿sí? De una transición entre las primeras dos proposiciones y enuncia que el hierro se deforma. Repito, todos los metales se deforman. El hierro es un metal. El hierro se deforma, ¿sí? Los silogismos muchas veces, o sea, pueden dar como resultado hipótesis fuertes, ¿sí? O hipótesis algo débiles, ¿sí? Bueno, todo va a depender del contexto y de la correlación que exista entre las dos primeras proposiciones. ¿Sí? Pasamos ahora al método, o sea, pasamos a seguir describiendo el método deductivo, ¿sí? Se puede clasificar en directo y de conclusión inmediata, ¿sí? En los casos en los que el juicio se produce a partir de una única premisa sin que otras intervengan. O puede ser indirecto o de conclusión inmediata. La premisa mayor alberga la proposición universal, mientras que la menor premisa incluye una proposición particular. Entonces, la conclusión es la resultante de la comparación entre esta proposición universal y esta proposición particular, ¿sí?
las conclusiones en el método, en el modelo deductivo, ¿sí? Como se estableciera cuando vimos la parte de la escuela aristotélica, ¿sí? Se basan en leyes generales que son asumidas como verdaderas. Acá entra la componente dogmática o finalista que tiene, o si se quiere metafísica, digamos, que tiene la escuela de Aristóteles y que impacta directamente sobre el modelo deductivo, ¿sí? Fíjense que el modelo hipotético deductivo que es formulado por Karl Popper cuando estableció las bases para el falsacionismo, esto es ya principio del siglo XX, aparece como una mejora de lo propuesto en la escuela positivista del Círculo de Viena, ¿ya? En la cual manejaba un positivismo lógico de carácter inductivo. Una consideración que anoté como personal, ¿sí?, que es pensar lo siguiente. El modelo deductivo puede que se base en conclusiones reveladas por las premisas iniciales. Por lo tanto, el aporte que brinda la hipótesis, ¿sí?, es trascender esas premisas iniciales y darle carácter actualizable, instalándolas a las premisas iniciales como un conocimiento previo, ¿sí? Y eso puede tener cierta conexión, digamos, con un pensamiento constructivista, ¿sí? Pero me parece que es, o sea, el aporte importante, y por ahí no tan comentado, digamos, justamente la trascendencia a esas premisas iniciales, a través de formular o obtener una herramienta conceptual como es la hipótesis, ¿sí? Bueno, ahí anoté también que da la sensación de tener constantemente posturas encontradas que se enfrentan por el dominio material del beneficio del saber. Esto claramente, digamos, cuando empezamos a analizar las posturas enarboladas por cada una de las corrientes epistemológicas, va a suceder, ¿sí? Todo el mundo quiere tener la razón. Así también todo el mundo quiere, o sea, de alguna manera, digamos, o sea, vender su trabajo. Así que nada, digamos, o sea, no perder de vista, digamos, que hasta las enunciaciones más robustas pueden tener una componente subjetiva considerable. Bueno, veamos el modelo inductivo. Ahora, el modelo inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Cuando quieran interrumpir y preguntar algo, háganlo o utilicen la herramienta de levantar la mano si tienen ganas, ¿sí? Vuelvo a iniciar. Este es el modelo científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, es lo que aplicamos la mayoría de los científicos, en el que se pueden distinguir 4 pasos esenciales: la observación de los hechos, para su registro, lógicamente; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva, que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación, ¿sí? Entonces, repasamos. Tenemos la observación, que puede ser atendida como observación y registro. Tenemos la clasificación y estudio, ¿sí? La derivación inductiva, que es el proceso que nos lleva de los hechos a la generalización, ¿sí? Y la contrastación, que es como una especie, digamos, de comprobación o validación, digamos, de esta generalización. Podemos establecer que existen 3 tipos diferentes de enunciados que le dan sentido a este método. Tenemos por un lado los enunciados
observacionales, que son aquellos que hacen referencia a un hecho que es evidente, ¿sí? El plástico de esta botella es de color celeste. Los particulares están en relación con un hecho muy concreto. Y por último, ¿sí? Y por último tenemos los universales. Estos últimos son los que se producen como consecuencia o como derivación de un proceso de investigación y destacan porque están probados empíricamente, ¿sí? Para saber que los metales experimentan deformaciones cuando se le aplican cargas, ¿sí? Uno tuvo que hacer diferentes experiencias alrededor de testeos y pruebas en esos materiales, en probetas. Básicamente, vale la redundancia, en donde se tuvo que experimentar sobre el hecho concreto de qué sucede, digamos, cuando le aplico a un material un determinado sistema de carga. ¿Sí? Esto se extiende a analizar qué sucede, ¿sí? Cuando conecto un filamento de cobre a una pila o a un sistema de pilas, ¿sí? En el método inductivo, el razonamiento inductivo puede ser completo, ¿sí? En este caso se acerca más a un razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no brindan más datos que los aportados por las premisas, ¿sí? Veamos un ejemplo de razonamiento inductivo completo. Ricardo y Anaí tienen 3 perros: Pancho, Ronaldo y Tito. Pancho es de color negro, Ronaldo es de color negro, Tito es de color negro. Por lo tanto, todos los perros de Ricardo y Anaí son de color negro. Ahora bien, si yo no hiciera referencia a Ricardo y Anaí, faltaría revisar el infinito número restante de perros disponibles en el universo para asegurar esta conclusión como verdad. Por lo tanto, la inducción lleva, en el mejor de los casos, a la mejor de las teorías disponibles al momento de su enunciación. ¿Esto se entiende claramente? Es decir, si yo tengo que hacer una teoría que sea invencible, debería asegurarme de que la población, o la muestra al menos de la población que estoy estudiando, sea lo más extensa posible. Cuanto más extensa sea la población, los resultados de mis observaciones van a ser más robustos, ¿sí? Y van a brindar un soporte mucho más específico en términos de peso a la teoría que estoy enunciando. El modelo inductivo también puede ser incompleto. Es decir, la conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa. A medida que hay más datos, habrá una mayor probabilidad de verdad. La verdad de las premisas, de todos modos, no asegura que la conclusión sea verdadera. Esto tiene que ver con un poco con lo que conversábamos en clases anteriores sobre el hecho de reemplazar la verdad por la teoría más probable, o por la realidad más probable, o por el hecho, o por la conclusión más probable. ¿Sí? Un ejemplo de razonamiento inductivo incompleto es que Pancho es un perro de color negro. Ronaldo es un perro de color negro. Tito es un perro de color negro. Por lo tanto, todos los perros son de color negro. ¿Sí? ¿Dónde está el carácter de incompleto? Clase. Es que la muestra de la población que se está
Usando es ínfima en este caso, ¿no? Sí. La No está muestra, Sería 1. dirigida no tanto la muestra, sino fíjate o sea, cómo cambia el tenor de la enunciación. Es decir, yo estoy asumiendo que todos los perros son de color negro. ¿Y cuántos perros Por eso, conocí? ¿Son exacto. 3? Sí, si lo vemos por el lado de Entonces, estadística, sí, sería esa, pero hay un tenés sinnúmero de dos análisis formas de posibles. verlo. Claro, Como lo estás planteando, Axel, digamos, bueno, la muestra es pequeña, pero, o sea, epistemológicamente nos tenemos que centrar en la enunciación. O sea, ¿cómo, o sea, en qué te basaste para este enunciado? ¿Sí? La muestra no está mal, ni siquiera es juzgable, digamos, en términos de tamaño. Son 3 perros que tienen Ricardo y Anaí, nada más. Pero lo que sí es objetable es cómo yo formulo, digamos, la conclusión. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso yo ahora lo llevo a mi trabajo de tesis. ¿Está? Entonces, por un lado, tengo que analizar la disponibilidad que voy a tener en cuanto a la recolección de datos. ¿Sí? Por otro lado, tengo que asegurar cierta calidad en la obtención, tanto en el procedimiento de obtención como en los resultados mismos. Entonces, todo eso por un lado. Pero por otro lado, tener cuidado con la manera en que voy a enunciar las proposiciones. ¿Sí? Estoy tratando de recordar algún silogismo. Voy a ver acá. Voy a entrar un ratito a alguna página. Silogismo. Por ejemplo, voy a decir el siguiente silogismo. ¿Sí? Todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre. Nicolás es libre. ¿Sí? Otro ejemplo. Los planetas son todos redondos. Júpiter es un planeta. Júpiter es redondo. A ver, otro. Toda violencia es deplorable. Algunas protestas son violentas. Algunas protestas son deplorables. ¿Sí? Van captando el sentido, digamos, al que me quiero referir con respecto a la importancia que tiene la enunciación y la relación que tiene que tener esa enunciación con todo el resto del contexto que involucra a las muestras, a los procedimientos de obtención y demás. Eso más o menos se comprende. sí, sí. Muchas veces, o sea, nos va a está haciendo la pasar comparación, profe, con respecto al segundo caso, ¿no? ¿Verdad? con respecto al segundo caso. Sí, la parte incompleta. Exactamente, exactamente. O sea, eso es, o sea, son los ejemplos, digamos, de razonamiento incompleto. ¿Sí? La verdad parte de las premisas, ¿sí? Pero no asegura que la conclusión sea verdadera. ¿No? Cuando pasa esto, estamos en presencia de un modelo inductivo incompleto. Bien, vamos a ver el tercero de los modelos simples, que es el modelo analítico. El modelo analítico está basado en la experimentación directa y la lógica empírica.
Es muy utilizado en ciencias naturales y sociales y analiza el fenómeno estudiado descomponiéndolo en sus elementos básicos. Es un modelo sumamente útil en investigaciones de tipo exploratoria y o descriptiva, dado que emplea herramientas que son reveladoras de relaciones y características esenciales dentro del objeto de estudio. Sus características se resumen en ser fáctico, se basa en hechos, verificable por empiria, es decir, se verifica por experiencias o por experimentos, es progresivo y autocorrectivo, porque a medida que vamos mejorando o actualizando la implementación de la empiria, podemos, o sea, ejercer una cierta retroalimentación, ¿sí? Y además es sí o sí dependiente del muestreo. El tamaño de la muestra en este tipo de modelos sí o sí es inherente, tiene impacto sobre los resultados, ¿sí? Como ejemplos del modelo analítico tenemos estudios basados en las ciencias duras, esto es, las ciencias formales, ¿sí? O algunas ciencias prácticas de las más complejas, mediciones estadísticas de las ciencias sociales, encuestas de la sociología y otros registros de base para estudios antropológicos. Luego tenemos el modelo sintético. En el modelo sintético, como premisa principal, se supone la reconstrucción resumida de un suceso como un camino hacia la comprensión de un fenómeno. Es decir, o sea, recortamos los conceptos más importantes dentro de lo que es un suceso o un evento para poder derivar en la comprensión de un fenómeno. Este modelo permite establecer una versión corta, ¿sí?, de la explicación del fenómeno estudiado, utilizando a favor la capacidad de síntesis de la mente humana. Es opuesto al método analítico porque el anterior se basa en una deconstrucción, mientras que este se basa en una síntesis. Cuando en el método analítico deconstruimos el objeto de estudio y lo despedazamos, lo desmenuzamos y analizamos cada una de sus partes para poder lograr una enunciación o una comprensión completa, ¿sí? En este caso, ¿sí?, vemos que lo que se trata de hacer es una explicación de manera sintética del objeto de estudio, ¿sí? Y bueno, ya hay ejemplos en donde se pueden aplicar un modelo sintético y pueden ser la resolución de un crimen, un diagnóstico médico, ¿sí?, una conclusión pericial, ¿sí?, un dictamen legal, entre otras cuestiones posibles, ¿sí? Pero se entiende claramente la diferencia. Es como que inclusive en el modelo analítico también nos basamos en el concepto de escala. Nosotros vamos a ir analizando en una escala general, natural, el objeto de estudio, y al ir desmenuzándolo en diferentes partes, componentes, digamos, vamos a agudizar la mirada, ¿sí?, y vamos a reconfigurar la escala de análisis, ¿sí?, o la escala en la que analizamos. Ahora veamos un poquito cuestiones que tienen que ver con los modelos científicos mixtos. Primeramente, hablamos de el método deductivo e inductivo. En el deductivo e inductivo es aquel que fuera propuesto por la escuela aristotélica, ¿sí?, y luego validado por Galileo
más adelante. Y después criticado constructivamente por Bacon en el inicio de la llamada ciencia moderna que inicia con Francis Bacon y con René Descartes. ¿Sí? René Descartes, o sea, reconocido, digamos, por su papel fundamental en las bases del racionalismo. La escuela aristotélica y su modelo inductivo-deductivo es referenciada en casi todas las épocas y corrientes filosóficas. ¿Sí? Y en cierta forma es compleja su concatenación, pues de base responde a escuelas opuestas. Esto quiere decir, el inductivo, ¿sí?, va a responder al empirismo. ¿Sí? O sea, yo voy a basar mi análisis, mi enunciación a partir de los hechos. Eso es empirista. ¿Sí? Y el deductivo, ¿sí?, claramente está basado en el racionalismo. Por eso puse la imagen de David Hume y de René Descartes, como para fijar esto conceptualmente de manera concreta. Y bueno, tenemos autores dentro de esas dos corrientes que podemos revisar tranquilamente, en donde vamos a encontrar justamente bases, ¿sí?, del empirismo y del racionalismo, apuntando o direccionándose hacia esos modelos por separado, pero que en conjunto dan un modelo científico, digamos, que es muy utilizado. El método analítico sintético es otro tipo de modelo mixto, ¿sí? Y se basa en aplicar un proceso de deconstrucción y descomposición para luego reunir las piezas principales en una síntesis general. Vimos anteriormente que el primer proceso corresponde al modelo analítico, mientras que el segundo proceso corresponde al modelo sintético. ¿Sí? Diferencias que tenemos entre el modelo sintético y el analítico sintético. ¿Sí? Las herramientas que utilizamos dentro del modelo sintético son el resumen, la sinopsis, la recapitulación, la conclusión en base a esta recapitulación y a esta sinopsis, ¿sí?, el esquema y la definición. ¿Sí? Son herramientas, o sea, por ahí son palabras que no estábamos acostumbrados o acostumbradas a visualizarlas o a percibirlas como herramientas conceptuales. Pero ahora se tienen que entender como eso, como herramientas, digamos, de expresión. ¿Sí? En el modelo analítico sintético tenemos la síncresis, el análisis y la síntesis. Síncresis. Si tomamos la definición del diccionario, es la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Entonces, se puede decir que la síncresis es la fusión o mezcla de elementos culturales que provienen de dos o más orígenes diferentes, que resulta en el nacimiento de productos culturales nuevos, distintos a los de la cultura madre. ¿Sí? Vayan pensando en algún ejemplo de esto, digamos, para que vayamos conversando dentro de un rato. Se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas. Por ejemplo, el vudú en Haití es otra muestra de sincretismo religioso, ya que combina elementos religiosos africanos con características propias de los pueblos del Caribe. En América también encontramos un claro ejemplo de sincretismo religioso, con las diferentes corrientes, digamos, o sea, que hay, como puede ser el Umbanda y otras cosas más, digamos. Pero esto es, o sea, es sincretismo religioso, que es cosa lo que se me ocurrió como para ponerlo
de manera sencilla para que se entienda el ejemplo. Pero son dos corrientes, ¿sí?, que se juntan para dar como resultado una corriente totalmente diferente. Modelos científicos mixtos. Tenemos el modelo hipotético deductivo. Este fue desarrollado, como dije antes, por Karl Popper, ¿sí? Y en el mismo se permite contrastar con el uso de la lógica y el racionalismo crítico las teorías o leyes generadas desde la ciencia empírica, sin considerarlas verdaderas en su totalidad. Es decir, ¿qué hace Popper? Popper le saca la banqueta, digamos, al concepto de verdad y dice, no, o sea, en esta banqueta vamos a poner la ley o la teoría más probable. Es decir, o sea, la verdad no es absoluta, solamente es probable hasta que aparezca otra verdad que pueda refutarla. Tanto Kant, Immanuel Kant, como Popper ponen de relieve la necesidad de mantener la capacidad crítica en todo momento. Esto es lo más importante, el aporte más importante que dan estos autores, ¿sí? Capacidad crítica en todo momento ante cualquier conocimiento teórico, para no caer en un racionalismo especulativo. Es decir, solo con este grado de exigencia es posible avanzar en la calidad de conocimiento. Si no se quiere especular con el objetivo de obtener el resultado deseado. De forma sucinta, el diseño técnico de la investigación que propone este método tiene la siguiente estructura. Detección de un problema. En base a ese problema, establezco la formulación de una hipótesis de partida o hipótesis fundamental que incorpora una ley o teoría de alcance general que explica el problema. Tercer paso es la deducción de una o más consecuencias observables desde la hipótesis de partida que se conciben como hipótesis derivadas. Por último, el contraste de las hipótesis y en conjunto de la hipótesis de partida. El método contempla el contraste de hipótesis derivadas que se deducen de la hipótesis de partida. Es decir, al formular correctamente las hipótesis y las consecuencias observacionales, la consecuencia de observar, de lo que obtengo de observar, es lo que obtengo de observar, ¿sí?, permite a través de el análisis empírico documental hacer el contraste. Es decir, a través de la contrastación sucesiva de las hipótesis derivadas es posible corroborar el supuesto hipotético principal, es decir, el enunciado principal. Entonces, yo tengo una hipótesis de partida ¿sí?, de la cual puedo ir desgranando ciertas hipótesis. Luego aparece en proceso de contrastación que pueden involucrar a una o a más de una de las hipótesis derivadas y que de alguna manera me van a llevar a la comprobación
o actualización de esta hipótesis de partida. Es bastante complejo si se lo analiza específicamente, o sintácticamente en los textos, pero hay que pensarlo bajo estos 4 ejes: detectar un problema, formular una hipótesis, ¿sí?, deducir las hipótesis derivadas y después lograr procesos correctos de contraste de esa hipótesis para poder comprobar o falsar o refutar la hipótesis de partida, ¿sí? Esto es muy importante. O sea, la parte más objetiva es justamente en los procesos de contrastación de la hipótesis. Tienen que ser lo más objetivos posible. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Se viene entendiendo bien? Por mi parte, se entiende, profe. Sí, se entiende, sí. Bueno, perfecto. Lo que de repente sí por ahí tiene algún ejemplo práctico un poquito más para fijar un poco mejor, sería genial también. Si por ahí tiene Sí, alguna- apoyo la idea de Francisco. Por ahí es más fácil verlo cuando se explica de forma práctica. Bueno, está bien. ¿Quieren que expliquemos de forma práctica el hipotético deductivo o repasamos los anteriores y vamos viendo algún ejemplo práctico? Yo creo que como cierre podemos hacer eso, profe, después para no estar volviendo todo atrás. Bueno, perfecto. Entonces, Está bien. Bueno. Modelos científicos. ¿Sí? Histórico comparativo. Este es el último de los modelos científicos mixtos. Acá hay un procedimiento de investigación y elucidación, ¿sí?, de los fenómenos culturales, que consiste en establecer la semejanza de dichos fenómenos por su forma e inferir de ello una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, acerca de su origen común. La particularidad característica del método histórico comparativo estriba en tomar como punto de partida el restablecimiento y la comparación de elementos antiguos, comunes a distintas esferas de la cultura material y del saber. Los autores que contribuyeron poderosamente a este modelo histórico comparativo fueron von Humboldt y Augusto Comte. Augusto Comte lo habíamos tratado, lo habíamos charlado en las clases anteriores porque era quien dio inicio, de alguna manera, al positivismo. Bueno, representantes decimonómicos de la lingüística histórica comparativa: Jacob Grimm, August Pott, August Schleicher, Ferdinand de Saussure, los rusos, Iván Alexandrovich Boquin. Yo puse estos autores como para usarlos a modo de palabras clave para ir a buscar después información, como para entender de qué se trata, solamente para entender el histórico comparativo, pero claramente no es uno de los modelos que vayamos a utilizar o que vayan a utilizar en su futuro trabajo de tesis, ¿sí? Salvo por alguna cuestión particular que tenga que ver con el estado del arte, por ejemplo, o para establecer alguna cuestión muy puntual. Pero, como existe, hay que mencionarlo, ¿sí? El histórico comparativo ha ejercido un poderoso influjo sobre el desempeño de la lingüística, de la etnografía, de los estudios históricos consagrados a los mitos y a las creencias. La limitación de dicho método se ha manifestado
en el hecho de que no permitía pasar de la apariencia externa de las formas culturales e ideológicas al descubrimiento de las relaciones sociales. En una investigación histórica actual, el método histórico comparativo se emplea en calidad de recurso auxiliar, ¿sí?, a los distintos métodos de interpretación de la historia que atienden al contenido de la misma. Bueno, y podemos realizar la actividad, ¿ya?, por lo menos de manera verbal, utilizando como ejemplos prácticos los temas de tesis que tenemos formulados a partir de acá. Entonces podríamos tratar de encauzar conversando sobre cada uno de los temas de tesis para ver qué tipo de modelo se ajusta más a nuestro trabajo de tesis. Puedo empezar yo, si quieren. Tiene la palabra usted, profesor. Bueno, me estaba imaginando que iba a ser así, ¿no?, por el silencio que hubo en la sala, en esta sala virtual. Déjenme buscar mi defensa de tesis. Voy a poner acá. No los voy a aburrir, prometo que no los voy a aburrir con la presentación de la tesis completa, pero sí vamos a pasar una parte, aunque sea. Justamente por eso le estaba solicitando el tema de algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Para poder relacionar un poquitito nuestros temas con respecto a la teoría que está presentando, ¿verdad? No. Vos sabés que 2 días antes de hacer la defensa, esto es como una nota de color, 2 días antes de hacer la defensa de mi tesis se me detiene el disco rígido, no funciona más. Yo ya tenía toda la presentación preparada, las tablas con datos, resultados y las curvas, todo estaba listo. Y tenía algunos datos dando vueltas, así que iba compartiendo por correo electrónico con mi director de tesis, que fue lo que, o sea, eso fue un miércoles a la noche. La computadora se clavó y no corrió más. Y yo dije, ¿y ahora qué? Y ahí empecé a pensar, a ver, ¿qué mierda tengo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué hago? Y por suerte tenía todo en la nube, de alguna manera, digamos, lo que tenía que presentar. Pero sí, todo lo que trabajé el miércoles, ajustando la presentación y demás, lo tuve que rehacer el jueves. Y lógicamente, algunas cosas se mantuvieron, pero otras terminaron derivando en otras cuestiones en base a los datos que disponía, digamos, porque hubo unas cosas específicas, digamos, que estaban muy buenas, que las estaba desarrollando en ese momento. Cuando se detiene el disco rígido, estaba corriendo. Tenía dos procesos de análisis por elementos finitos, estaba corriendo el SAP 2000 con el Abacus, y encima estaba editando imágenes dentro de la presentación y estaba copiando y pegando y haciendo un despelote bárbaro. Tenía abierto como 10 ventanas. Entonces supongo que algo de eso, digamos, habrá tenido que ver Yo soy bastante multitask en ese sentido, digamos, porque trabajo con 7, 8 ventanas abiertas y voy haciendo un trabajo en estrella, así, voy resolviendo varias cuestiones a la vez. Muchas veces, eso es contraproducente, ¿sí? Pero bueno, les comparto la... Acá. Bueno, esto fue la presentación de mi defensa de tesis. ¿Está? El título: Interacción estructural de elementos de edilicios en Misiones Argentinas. ¿Sí? Bueno, esto es específico, digamos, de una defensa de tesis. O sea, es la manera formal de presentarlo, con los datos que correspondan, los números de resolución y demás, te piden todo eso. ¿Sí? Luego inicia con una descripción de la tesis.
¿tá? Es una especie, digamos, de temario, ¿sí? Y fíjense que en estos 10 pasos, yo estoy de alguna manera relatando los 10 capítulos de la tesis, ¿sí? Hay una introducción, o sea, en donde yo estoy haciendo una justificación y una consideración de importancia del tema de estudio. Luego presento un estado del arte. Es decir, acá estoy abordando generalidades, ¿sí? Hasta el capítulo 3 estoy nadando sobre lo general. En realidad el 3, ¿qué opinan del 3? Porque dice revisión georreferenciada de sistemas constructivos. ¿Eso es general o es específico para ustedes? Yo creo que es específico porque hace una georreferencia, van a ubicar una región seguramente. Bueno, dejémoslo tildado ahí como para revisarlo después, ¿no? Luego aparece una etapa experimental, ¿sí? En donde voy recorriendo diferentes escalas de ensayo, ¿sí? Primero probetas de cerámica porque me interesa saber el comportamiento mecánico del material con el que están construidos los ladrillos. Luego cambiar esa escala y pasar al ladrillo ensayado en forma aislada, ¿sí? Determinando parámetros principales, módulo de elasticidad, estimado por supuesto, ¿sí? Resistencia a compresión y deformación última. Luego viene una etapa experimental en donde le agrego al ladrillo aislado el mortero de junta y preparo unas celdas de mampostería, digamos, para ensayar a compresión, para poder ver ahora en la siguiente fase cómo se comporta el ladrillo con el mortero de junta, ¿sí? Luego pasamos a la última etapa, que ya es la pared, el muro de mampostería reforzado con elementos de hormigón, ¿sí? Y ahí plantear dos situaciones que van a ser usuales o frecuentes en el ámbito, digamos, de aplicación de estos conocimientos, que es, o sea, la pared trabajando a compresión centrada y la pared trabajando a una compresión que es ciertamente excéntrica, ¿sí? Esto sería una pared interna que está soportando un entrepiso o dos, o sea, entrepisos que acometen a esa pared, y después una pared externa, digamos, que recibe de un solo lado un entrepiso en donde la compresión podría ser de alguna manera excéntrica. Después de toda esa etapa experimental viene la parte de validación de modelos numéricos basados en resultados experimentales. Esto es una cuestión importante a tener en claro. Cuando yo voy a validar, lo que voy a valorar son los procesos de simulación numérica, ¿sí? Lo que es o tiene carácter de más probable o absoluto es lo que encuentro en el experimento, en el laboratorio. Después yo tengo que ajustar los procesos de simulación para que repliquen lo que ocurrió en el laboratorio. Porque muchas veces en algunos textos se suelen encontrar lo contrario. Es como que mencionan, digamos, que la validación experimental a través de modelos numéricos. Y en realidad ocurre lo inverso, ¿sí? Lo que se valida es el modelo numérico, ¿sí? Y lo irrefutable es la experiencia, el experimento, el resultado del laboratorio. Porque eso es lo que sucede cuando sobre el objeto de estudio se aplica una determinada acción. Y después de esa validación, o sea, cuando yo tengo los simuladores numéricos, digamos, validados y que representan concretamente lo que pasa en la parte experimental, paso a desarrollar aplicaciones que pueden ser útiles para el medio profesional, ¿sí? ¿Qué tipo de investigación es esta?
Volviendo hacia clases anteriores. ¿Es formal? ¿Es aplicada? Aplicada en este caso sería... Aplicada, sí. Bueno, y toda esta lista, ¿yo la puedo marcar en un modelo, en un solo modelo mixto o en un solo modelo simple? Ahora pensemos en los modelos científicos que estuvimos viendo recién, en el analítico, sintético, en el deductivo, en el inductivo. Vayamos tratando de pensar y vayamos tratando de marcar. Tiene claramente una parte de estudio del contexto, que son los primeros 3 capítulos. Dentro de esos primeros 3 capítulos hay una parte que es más general que otras, ¿sí? Luego hay una etapa analítica, ¿sí? Exhaustiva, digamos, sobre el objeto de estudio, ¿sí? Hasta el capítulo 2 no se definió cuál iba a ser el prototipo de estudio. Recién en el capítulo 3 se define, ¿sí?, cuál era el objeto a estudiar, que es el ladrillo cerámico hueco. Por eso se hizo la revisión georreferenciada de los sistemas constructivos. Bueno, acá hay algo de argumentos. Esta fue la hipótesis que yo formulé. Que el comportamiento conjunto entre mamposterías y elementos de hormigón armado permite mejorar el aprovechamiento de recursos utilizados en la construcción de cuerpos edilicios, ampliando el paradigma del análisis estructural. ¿Qué es ampliar el paradigma del análisis estructural? Hoy por hoy, cuando se diseñan edificios, ¿sí?, se considera la estructura independiente, ¿sí?, conformada por elementos lineales y superficiales, eventualmente, ¿sí? Y no se contempla la interacción de los diafragmas, o no se consideraba la interacción de los diafragmas con estos elementos lineales, ¿sí? Entonces, los aportes originales de comprobar esta hipótesis era caracterizar un material regional, aspectos e incluir su consideración en el marco reglamentario nacional, así como ampliar procedimientos de diseño para sistemas estructurales en viviendas de mampostería, y específicamente me ocupé de analizar muros que hasta la fecha eran considerados no portantes, ¿sí? Bueno, y ahí fui desarrollando, o sea, objetivos generales, objetivos específicos, ¿sí? En el estado del arte, cuáles fueron los referentes en la temática que yo elegí para estudiar, ¿sí? Hubo varios, ¿sí? Algunos estudiaron a las mamposterías de diferentes enfoques y otros que aportaron desde la metodología de análisis, ¿sí?, desde el tipo de herramienta numérica que iba a utilizar para los procesos de simulación. Bueno, ahí hay cosas, características de la parte de simulación. Esto fue la parte de la revisión georreferenciada, ¿sí? Se plantearon tópicos de análisis y un sistema de muestreo de las manzanas. Y se lograron confeccionar este tipo de mapas en los 5 tópicos, 5 o 6 tópicos que estaban previstos acá, ¿sí? Y después se hicieron combinaciones también de estos mapas, digamos, combinando, por ejemplo, los del tópico 1 con los del tópico 5, o los del tópico 2 con el tópico 5, es decir, el mantenimiento en función de las estructuras y el mantenimiento que tenían las viviendas, o las paredes con respecto al tipo de estructuras, las paredes con respecto al tipo de cubierta, ¿sí?
Bueno, hay 30 mapas en el documento original de la tesis de esta característica. Acá yo mostré 4, digamos, porque por una cuestión de tiempo. ¿Sí? De ese análisis, de esos 30 mapas, se formuló esta matriz, ¿sí? En donde se estableció, ¿sí?, de alguna manera la justificación de por qué era importante estudiar la mampostería de ladrillo cerámico hueco. ¿Sí? O por lo menos por qué yo consideré importante hacerlo. ¿Sí? Que podría haber dicho, me interesa estudiar el ladrillo cerámico hueco, a ver qué pasa, digamos. Pero eso no tiene carácter científico si no hay una base exhaustiva, digamos, analítica, y basada en argumentos sólidos. Que eso es lo importante, digamos, cuando voy a enunciar la hipótesis y de alguna manera justificar el objeto de estudio. ¿Sí? Bueno, y ahí esta parte, el programa experimental se resume en esta tabla. ¿Sí? ¿Qué tipo de modelo científico estamos aplicando acá? Inductivo, deductivo. ¿Inductivo puede ser o no? Inductivo, porque estoy yendo de, o sea, de lo específico. ¿Y qué es lo A una, específico en este caso? la cerámica, por ejemplo, que usted analizó en busca de ciertos parámetros. O, Claro, lo específico en realidad son los parámetros que voy a obtener. La resistencia a compresión, la resistencia a tracción, los módulos elásticos, la energía de fractura, la densidad aparente, todos son índices que yo voy a obtener en forma específica para un determinado tamaño de muestra. ¿Sí? Pero en rigor son parámetros, son diferentes cuestiones específicas que hacen a una generalidad. ¿Cuál es la generalidad? que lo que usted obtiene ahí vale para todo después. En realidad, la generalidad es el comportamiento mecánico de este tipo de elementos considerado como material estructural. A esa generalidad estoy apuntando. Y para poder lograr esa generalidad, necesito de toda esta lista de especificidades. ¿Se entiende? Después vamos a hacer este mismo ejercicio en los temas de tesis de ustedes. O si no, vayan tomando nota o ármense un bloc de notas para ir haciendo anotaciones y compartimos pantalla después. Comparten pantalla. Bueno, ahí va toda la parte experimental, lo que se analizó, fíjense, o sea, modos de rotura, valores de resistencia a compresión, o lo elástico, las formas, ¿sí? Acá hay un instante donde ocurre un proceso de fisuración, ¿sí? Cada 5 de estos puntos es un segundo de tiempo, que es la frecuencia de muestreo que tenía el adquisidor de datos. ¿Está? Por eso no hay que asustarse, digamos, con este zócalo que ocurre acá, digamos, porque este zócalo ocurrió en menos de 2 segundos. ¿Sí? O a lo sumo en menos de 3. Y es el material que se fisura y se está reacomodando, los granos se vuelven a trabar, digamos, para seguir tomando carga, digamos, en un segundo escalón. Bueno, y todos los datos que se pudieron recoger, ensayos de atracción, medición de la energía de fractura. Disculpe, profe, ¿el tipo de tierra que utilizó para su ensayo está definido directamente o hicieron una variedad de suelos, tipo de tierra? No, porque si no, no termino más. Yo agarré y trabajé con una fábrica
digamos que, o sea, entonces trabajé con muestras de ladrillo cerámico de una sola fábrica. Al principio había ensayado 2 fábricas diferentes, pero eran incomparables, los datos no se podían comparar porque utilizaban espesores de pared diferentes. En una, por ejemplo, el espesor medio era del orden de los 7,5 milímetros de espesor, y en la otra, el espesor medio andaba en el orden de los 12 milímetros. Entonces los resultados mecánicos, los resultados de los ensayos mecánicos eran muy diferentes. Ni siquiera, digamos, se podía hacer un análisis combinado. Bien, toda la parte experimental, la parte del ladrillo, cómo medir la densidad aparente, la caracterización geométrica, que se hizo también. De 300 ladrillos se midieron todos los espesores de pared interna y externa, horizontal y vertical, de la manera que está previsto acá, que está mostrada acá. ¿Sí? Lo interesante de esto fue la baja dispersión que tuvieron las medidas geométricas, lo cual indica, digamos, que, o sea, el proceso de fabricación está bastante controlado. ¿Sí? Y los sesgos y kurtosis, que son los elementos que te determinan la proximidad que tiene la distribución probabilística de estos parámetros a la distribución normal, están dentro de valores aceptables. Todos los parámetros geométricos ajustaban razonablemente a una distribución de tipo normal. ¿Sí? Luego, ensayos. ¿Sí? Se utilizaron diferentes técnicas, tanto para medir carga como para medir deformaciones. Utilicé correlación de imágenes digitales para poder establecer deformaciones específicas en los ladrillos y poder obtener un valor del índice de deformación transversal. Hicimos ensayo de flexión, ensayo de adherencia. Todo esto en un contexto específico y empezando a ver algunas generalidades, como por ejemplo el impacto que tienen el mortero de junta en la falla interna de las paredes. ¿Sí? Validación, o sea, comprobación, comparación de diferentes curvas de ensayos. ¿Sí? Hacer una comprobación con criterios ya establecidos, como el de Hilsdorf y el de Oller. Los valores, o sea, que dieron, resulta que los criterios de Hilsdorf y de Oller daban valores de resistencia a compresión, que estos son criterios analíticos, ¿sí? Que estaban dando valores del orden de los 3 megapascales en términos de resistencia a compresión del mampuesto. Y experimentalmente yo había obtenido una media de 4,66, con lo cual estos criterios analíticos se pueden ajustar específicamente al caso regional de los ladrillos cerámicos huecos, porque estos estaban hechos para otro tipo de mampostería, ¿sí? Pero son de un basamento científico bastante reconocido. Entonces son utilizados de manera usual, de manera frecuente. Bueno, ahí se hicieron los ensayos de los paneles. Se hizo un ensayo a compresión centrada sobre una base de suelo para inducir una falla, que es lo que se ve ahí en pantalla, por asentamiento diferencial. Para los que están acá, la facultad dispone de una cámara de alta velocidad, en el caso de que requieran o necesiten hacer alguna experiencia, digamos, en donde puedan utilizar esa cámara. Es simplemente, está bajo cargo del LABSE, Laboratorio de Simulación y Ensayos Mecánicos. Habría que coordinar nada más la utilización de la cámara.
siempre y cuando, o sea, como están haciendo sus trabajos, su carrera de doctorado acá en la facultad, yo creería que no hay un problema, digamos, en coordinar el uso de los elementos, inclusive, o sea, lo que necesiten de laboratorio, supongo. Bien, datos. Después la parte de simulación de trayectoria, de agrietamientos, ¿sí? Diferentes modelos que se probaron para obtener diferentes parámetros, reproducir patrones de fisuración en modelos micro, utilizando el método de elementos finitos extendido, hacer otras corridas, digamos, con elementos más rudimentarios, o sea, más, con el algoritmo de elementos finitos planteado en una hoja de cálculo, ¿sí? Y después las aplicaciones. Y ahí las comparaciones, lo que está en línea de trazo son los resultados de considerar a la mampostería, ¿sí? Como parte del sistema estructural. Y lo que está en línea continua son los resultados de considerar el análisis estructural convencional y clásico. Ahí no nos vamos a poner a revisar, digamos, las diferencias y demás, digamos, pero hay diferencias. O sea, se pueden obtener reducciones, digamos, en cuantías y en secciones de hormigón de hasta un 40%, utilizando la mampostería como diafragma estructural. Bueno, y ahí se estableció toda la línea futura y demás. Bueno. Entonces, vamos a volver a la lista inicial. Tengo un contexto general que estoy estudiando, ¿sí? En base a que tengo definido un tema de estudio, ¿sí? Su tema de estudio está definido, en el caso de ustedes. Axel, recordame tu tema de estudio, después Romina, después Francisco, por favor. Lo mío era detección de grietas en estructuras Ajá, mediante bien, análisis de vibraciones multivariables. perfecto. Romina, El mío es modelo cooperativo para la gestión de residuos sólidos urbanos, aplicación para el desarrollo sostenible en municipios de la provincia de Misiones. perfecto, está bien. Y Francisco era sobre... En mi caso, profe, es restablecimiento de carga del sistema de distribución de energía eléctrica en función de la capacidad de reserva de los alimentadores. Bien, Llegando a la generación distribuida. en los tres casos o sea, claramente es un tipo de investigación aplicada, porque van a buscan lograr un resultado, ya sea a través de la comprobación de una hipótesis, que claramente va a ser así, ¿sí? Que va a derivar, ¿sí? En un aporte original al conocimiento, ¿sí? Que va a tener como consecuencia una aplicación directa sobre alguna porción de la realidad, digamos, de la comunidad. ¿Sí? En mi caso, necesité ir a una generalidad para saber qué se está estudiando, ¿sí? Para saber, o sea, cómo era el estado del arte con respecto a el análisis estructural de sistemas de mampostería, y necesité hacer un mapa de cómo se construye en Misiones, ¿sí? Que ahí entro a hacer un proceso inductivo, ¿sí? Luego sigo con ese proceso inductivo cuando intento obtener parámetros. Una vez que definí el prototipo, ¿sí?
una vez que definí el prototipo, digamos que iba a ser las paredes de ladrillo cerámico hueco, ¿sí? Que eso es algo general, ¿no? Entonces constantemente voy de lo específico a lo general, independientemente de que sea inductivo o deductivo, ¿sí? Pero claramente, o sea, el sesgo que tiene mi trabajo es en gran parte inductivo, ¿sí? Porque voy partiendo de hechos puntuales. Si bien yo establezco, digamos, una hipótesis general, ¿sí? Yo necesito valerme, digamos, de procesos inductivos para obtener los resultados que me permitan comprobar esa hipótesis, ¿sí? Y luego, a través de la elaboración de modelos numéricos, ¿qué es lo que logro? Logro herramientas que me permitan aumentar el tamaño de la muestra, ¿sí? Si yo tenía que quedarme con lo ensayado en forma experimental, quizás no hubiera sido suficiente para poder hacer un contraste de la hipótesis que estaba en juego. ¿Eso se entiende? Por ejemplo, para poder saber el comportamiento a compresión de un muro de mampostería, ¿cuántos ensayos debiera haber hecho en laboratorio? Unos cuantos. Unos cuantos, ¿sí? Yo hice 4, pero a esos 4 ensayos de paneles le agregué un análisis que estaba de alguna manera, o sea, distribuido en diferentes escalas. Entonces fui estudiando el material desde su concepción pura hasta su configuración final. Pregunta, Sí, ¿cómo determinó que iba a ser 4 ensayos y con eso la muestra, digamos, iba a ser representativa? es que la muestra no fue representativa desde lo experimental. Lo que es representativo es el proceso de simulación numérica, ¿sí? Porque es lo que me permite aumentar el tamaño de la muestra, ¿sí? Por eso vuelvo a explicar, yo necesito caracterizar el material para saber cómo se comporta. Una vez que yo sé cómo se comporta, yo puedo alimentar un modelo numérico que me permita simular ese comportamiento mecánico. Y ahí es cuando yo puedo aumentar o amplificar el tamaño de la muestra, porque puedo hacer diferentes corridas o análisis y lograr una superficie de respuesta, que es poder saber para diferentes combinaciones de esfuerzo, digamos, cuáles van a ser los resultados o el comportamiento que va a tener el sistema. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, es que es muy, por ejemplo, yo tengo que ir de lo general a lo particular, ahí se va, digamos, en base a los resultados, ahí recién se empieza a ahondar, digamos, ¿entiendo? Por eso. Pero yo tengo que, o sea, lo que tenemos que tener en claro es que vamos a ir de lo general a lo específico en ida y vuelta, muchas veces. Y tenemos que permitirnos esa posibilidad también para tratar de mejorar la calidad, digamos, del resultado de nuestro trabajo de tesis. ¿Sí? Cuanto más nos permitamos, digamos, o sea, poder mutar de lo general, de lo inductivo a lo deductivo, mejores resultados podemos obtener. ¿Sí? Tener en cuenta, por ejemplo, que hoy estamos en una era en donde la disponibilidad tecnológica cambió toda la concepción, digamos, de estas escuelas o de estos modelos científicos que están presentes, digamos, por una cuestión de vigencia, lógicamente, ¿sí? Pero que hoy por hoy, digamos, o sea, tenemos otros enfoques que están empezando a entrar en juego en todo esto que es el campo científico, ¿sí? Como el concepto de industria 4.0, que tiene un montón de herramientas
digamos, por añadidura, digamos, que van a permitir explotar, digamos, de manera diferente el concepto de simulación de un proceso o de un determinado fenómeno, ¿sí? Claramente, la manera de lograr sustento en una argumentación es el tamaño de la muestra, ¿sí? Ahora, ese tamaño de la muestra lo puedo lograr a base de un lote empírico inmenso o un determinado lote reducido, digamos, que se pueda reproducir a través de procesos de simulación numérica, que fue lo que yo planteé en ese sentido. ¿Por qué? Y porque cada panel de mampostería salió 6.000 pesos, por ejemplo, en su momento. Y esto estamos hablando de paneles que se construyeron en 2017. Entonces, o sea, la experimentación en laboratorio es cara, en cierta forma. Entonces, por eso toma importancia el uso correcto de la simulación numérica como herramienta para lograr construir superficies de respuesta. La superficie de respuesta es saber cómo se va a comportar o para dónde va a mutar un fenómeno, digamos, teniendo los parámetros adecuados, ¿sí? Bien, dejo de compartir y detengo la grabación.